¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto de martes en la mañana, ya llegando de cambiar un termotanque, una tarea relativamente rápida, dado que bueno, el cliente compró el mismo que había instalado, así que bueno, fue simplemente una cuestión de sacar uno, poner el otro, reinstalar todo. Y hoy en día los termos de determinadas marcas obviamente no tienen mucha vida útil, o sea que hace 3 años aproximadamente ya había cambiado flexibles y bueno, entre roscas, té. Los amigos que conocen del oficio ya saben cómo es el sistema, así que bueno, todo eso se había puesto nuevo en el termo anterior, o sea que fue simplemente desenroscar, volver a enroscar, volver a armar en el nuevo termo, conectar la parte de gas y esperar que corte. Y bueno, pero bueno, en base a eso me vine al tallercito a reordenar las herramientas para salir a un nuevo trabajo y me encontré con una herramienta que tengo hace mucho y no sé si se las mostré, pero bueno, vale la pena que si no se las mostré la conozcan, dado que es una muy linda opción y a la vez no tan buena. Pero bueno, estoy hablando de la terraja de 3/4 porque viene individual de la línea Sanogas. Pero tiene un par de particularidades interesantes. Ahora se las describo. Bueno, ya posicionado el celular, les muestro la terraja. Esta es una terraja para caños de polipropileno. Tiene esta anatomía, muy favorable en algunas situaciones, muy adversa en otras. Dado que bueno, esto rosca y rosca de verdad. No sé si se llega a ver porque tengo que solucionar el tema de la iluminación. Estoy siempre con ese tema. Pero bueno, básicamente es una herramienta que viene en este mismo estado, en un pequeño packaging que dice Sanogas y bueno, muestra cómo se debe usar en el packaging. Los plomeros, los que ya estamos en el oficio, obviamente no hay demasiado para explicar. Es una herramienta pesada, maciza, rosca, por ejemplo en los tubos Saladillo, que vienen tanto para fusionar como para roscar, dado que bueno, sus diámetros son en pulgadas. Las boquillas que uno utiliza en la termofusora son en pulgadas, pero bueno, a veces el cliente no quiere la termofusión. Está muy dividido ese tema, hay un pelo ahí que me estamos... está muy dividido el tema de la termofusión y la rosca en ese tipo de caños. Hay clientes que consideran con justa razón que termofusión es lo mejor y otros que sinceramente prefieren ver al gasista o al plomero desarrollando la tarea de roscado que le da cierta seguridad. Más en el tema de gas, que bueno, está bien, los amigos que conocen del tema saben que es seguro el tema de Sigas, pero bueno, es una cosa lógica. Yo los invito a que agarren un clavo, clávenlo contra un caño epoxi de 3/4 y clávenlo contra un caño de 25 de Sigas y bueno, vamos a notar automáticamente la diferencia. Pero bueno, nada, la evolución es eso. Hoy en día lo que manda es la termofusión. Me fui un poquito por las ramas como es mi costumbre, pero esta es una herramienta, como les estaba diciendo, para roscar. Se desenvuelve muy bien en cualquier tipo de material, o sea, que sea polipropileno o PVC. No se les ocurra roscar un caño de galvanizado, es otra terraja. Yo sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero hay amigos que suponen que todas las terrajas son iguales y no es así. Esta es una terraja que verdaderamente a veces tiene soluciones muy buenas, dado que entra en lugares que por ahí hay que hacer una reparación, entra en lugares bastante escuetos, o sea, no necesita, por ejemplo, yo tengo las terrajas clásicas o tengo la estrella de Sanogas y necesitamos cierta
apertura o cierta inclinación del caño hacia afuera como para poder roscar. Bueno, esta tiene la particularidad que ingresa en lugares con poco espacio. ¿Cuál es la contra? La contra es que hay que tener buena fuerza en las manos. Yo la verdad que la utilizo así para roscar, dado que bueno, hace muchos años que me desarrollo en los fierros, en la mecánica, y no es por nada, pero tengo cierta fuerza en la mano, cierto pulso, que les recomiendo a los amigos, a los muchachos que están empezando en esto y por ahí siguen mis videos, no utilicen el cuerpo como una herramienta, o al menos si lo van a utilizar como una herramienta, utilícenlo con las medidas de seguridad que a la edad que tengo y después de las experiencias que viví, les puedo asegurar que cuando un viejo, no tan viejo, pero bueno, alguien que ya la vivió, les dice no se arrodillen, no estén de rodillas, no utilicen las manos. Con el tema de las masas, utilicen cortafierros con aislación, porque yo ya la viví, y yo cuando me lo decían esas personas, esos antiguos albañiles para los que por ahí trabajé, fui peón, y me decían cuídate la espalda, cuídate las rodillas, cuídate las manos, yo decía dale, si no vamos, va. Y nada, la vorágine de la juventud a veces nos hace que nos creamos que eso le pasa a otro, y hoy en día a mí me duelen las manos a veces, cuando, como dirían las señoras mayores, por no decir las viejas, cuando viene la humedad, créanme que se pone doloroso. Pero bueno, volviendo al tema, tómenlo la sugerencia, porque verdaderamente después duelen las rodillas, la espalda, las manos. Volviendo al tema, yo tengo la posibilidad, como tantos otros de ustedes, de roscar el caño girando simplemente de la herramienta. Pero bueno, viene con estos orificios para meter un caño, una varilla. Bueno, a ver si tengo algo como para ejemplificarlo. Cualquiera de ustedes saben que yo no utilizaría un destornillador nunca para hacer esto. Pero bueno, la idea es que gire así, con una varilla que no la proveen, no viene provista, esa es una contra, viene simplemente esto, la aterraja en el packaging, pero la idea, bueno, es que se gire de esta manera, o que se agarre de este hexágono, que esta es una contra muy grande, dado que esta es una llave de 1 pulgada y está toda abierta, y con casi de casualidad logra abrazar el hexágono de esta aterraja. O sea que tendríamos que usar la medida que le sigue a esta llave, que es la de 1,5 pulgadas, y créanme que es una llave así de larga. ¿Y qué pasa? Todo lo que habíamos mencionado como pro, como cualidades positivas de esta herramienta, que entra en lugares escuetos, que esto, que el otro, se transforma en una contra, porque si estos agujeros que están ubicados cerca, o sea, no es difícil, pero si quedaran en una posición desfavorable y nos vemos en la obligación de girar con la llave, con la otra, la que corresponde, la de 1,5 pulgadas, sería casi peor o casi tan dramático como romper un poco más y utilizar la estrella de Sanogas o las terrajas individuales que todos conocemos. Es una muy buena herramienta, no hubo una rosca porque muchos, al igual que yo, han notado que algunas terrajas lo único que hace es sacarle punta al caño. Todos la hemos vivido, todos la hemos experimentado. ¿Por qué? Porque la calidad del metal, ya sea cual sea, porque hay de aluminio, hay de fierro, hay de aleaciones, esta es de acero, por ejemplo, no tienen la dureza suficiente para penetrar en el caño. Pero bueno, hay que tener un par de precauciones al momento de ejecutar una rosca, que es hacer los cortes rectos
para que se posicione bien dentro de la guía y gire. Esta herramienta en ese aspecto no tiene problemas, rosca perfecto, pero tiene esas contras que viene para ser girada con una llave, como dije, que es la medida siguiente a esta. Ya estaríamos hablando de una llave de 1,5 pulgadas, que es una llave bastante grande, o bueno, girándola desde acá con una varilla, como ya les mostré. A modo de ejemplo, agarré este destornillador, pero bueno, esas son las contras, dado que bueno, si tenemos que girarla en un lugar escueto, no podemos, porque tenemos que tener una apertura suficiente para que ingrese una llave. ¿Y cómo sería para vos perfecta esta herramienta, Tano? Bueno, para mí sería perfecta que mantenga esta estructura con este hexágono, esta anatomía con este hexágono, por si tuviésemos que en algún caso extremo girarla con una llave, que mantenga también, si se quiere, estos orificios, pero acá que se reduzca un poco y dé la posibilidad a girarlo con una llave un poco más chica, incluso hasta con una de estas se podría girar y cumpliría bastante las necesidades que a veces tenemos los plomeros. No se confundan, porque muchos van a decir, sí, pero te hace tope. No, está el peine de rosca, y lo que nosotros necesitamos que penetre dentro del caño para hacer la tarea de roscado es 2 centímetros. Así que bueno, gente, quería describirle esta herramienta. De estas tengo las de media, las de 3/4, que es la que les estoy mencionando, y la de 1 pulgada. La de 1 pulgada, créanme que si a esta hay que girarla con la de llave de 1,5, a la de 1 pulgada hay que girarla con la de 2. Y créanme que es bastante grande. Así que bueno, nada, les quería mostrar, como dije, no sé si en algún momento la describí, pero ténganlo en cuenta. Es una muy linda opción, dado que tiene soluciones que evita los problemas que nos puede generar una aterraja de mala calidad, dado que bueno, cumple la función para la que fue creada: roscar caños de polipropileno. Perfecto. Las contras, bueno, las dimensiones que la harían una muy buena herramienta, con soluciones bastante bien logradas, pero bueno, tiene esas contras que, como les dije, no se necesita el torque de una llave de 1,5 pulgadas, para girar en un caño de polipropileno de 3/4, dado que yo lo hago con la mano, yo o tantos otros de ustedes. Pero bueno, los invito, los espero esta noche en otra charlita desde el taller, en este canal que llamamos Siciliano en su taller. Les agradezco a todos ustedes, amigos. Quería dejar los saluditos para lo último, porque bueno, tengo el presentimiento que cuando arranca el video dicen, este ya empezó otra vez con eso. Entonces bueno, los saludos y el agradecimiento por el cariño. Y nada, gracias por estar. Y bueno, los invito a que sigan viendo mis videos, las respuestas en los comentarios, las preguntas, perdón, que hacen en los comentarios. Me encantan. Muchos de ustedes tienen razón. Con muchos de ustedes hablo en forma personal, por teléfono o por WhatsApp. Y la verdad que me he encontrado con gente espectacular. Les mando un saludo a los amigos de siempre. MHC Tools, bueno, maestro, tiene herramientas espectaculares. Leonardo, Miguel, Eugenio, Juanpi. Estoy siendo ingrato con algunos que no me acuerdo, porque bueno, son muchos, varios, y nada, el cariño sincero. Muchos son siglas, L punto, y bueno, no me acuerdo, pero gracias, ustedes saben de quién hablo. Les mando un saludo y los vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.